Hola, soy el profe Torrentera. Doble like para ti. Ok, vamos a desempacar esto porque normalmente cuando pensamos en diseñar o planear algo complejo, existe esta expectativa de precisión absoluta, ¿no? Pensemos en la arquitectura, por ejemplo. Claro, el plano perfecto. Exacto, o sea, tienes un terreno vacío, dibujas un plano con medidas exactas, calculas el peso de los materiales, la tensión de las vigas y al final, pues si todo sale bien, el edificio construido es idéntico a lo que estaba en el papel. Es un proceso lineal, matemático y honestamente bastante reconfortante porque te da la ilusión de tener todo bajo control. Sí. El ser humano busca esa sensación de control todo el tiempo. Nos encanta que las cosas sean predecibles, ¿verdad? Que encajen perfectamente en categorías visibles y que, digamos, el resultado A siempre nos lleve al resultado B. Pero luego entramos al mundo de la educación. Específicamente nos asomamos a la puerta de un aula de clases un martes a las 8 de la mañana. Y de repente, esos planos arquitectónicos tan precisos parecen no coincidir en absoluto con el terreno. El terreno se mueve, los materiales cambian de forma todos los días y el clima emocional es, pues, completamente impredecible. Es, por definición, un ecosistema dinámico, vivo y en constante fricción. Por eso, en el análisis a fondo de hoy, nos vamos a clavar en un tema que rompe por completo con nuestras ideas de control. Vamos a desmenuzar lo que realmente ocurre detrás de la planificación de una clase. Y les adelanto algo a quienes nos escuchan. No es simplemente rellenar un formato burocrático con fechas y temas para que el director de la escuela no se enoje. Definitivamente no. Hoy vamos a explorar una investigación súper interesante de las académicas Elda Monetti y María Elena Molina, que desmitifica esta práctica. Nos revela que hacer un plan de clases es un acto profundamente complejo, lleno de tensiones y, sobre todo, muy humano. Y me parece crucial mencionar que, aunque parezca un tema exclusivo para pedagogos o académicos, las implicaciones de esto tocan fibras muy universales. O sea, la forma en que lidiamos con la incertidumbre al intentar transmitir una idea es algo que todos enfrentamos en algún momento. Totalmente de acuerdo. Porque para quienes nos sintonizan hoy, entender cómo se diseña una experiencia de aprendizaje cambia por completo la perspectiva sobre cualquier proceso, ya sea liderar el lanzamiento de un proyecto en una oficina, gestionar las personalidades de un equipo de trabajo o simplemente intentar explicarle algo nuevo a un colega. Todo requiere algún nivel de diseño y adaptación. Entonces, vamos por partes. Venga. Históricamente, creo que la mayoría asume que para enseñar bien, el único requisito es ser un experto en tu tema. Si sabes mucha biología, pues te paras y enseñas biología, ¿no? ¿Por qué este artículo nos dice que esa visión está tan incompleta? Pues, porque esa visión asume que el conocimiento es como un objeto físico que simplemente le pasas a otra persona. Tomas la biología y se la entregas al alumno. Y la realidad es muchísimo más compleja. Las autoras del texto nos recuerdan algo fundamental, y es que la planificación en sí misma es una competencia profesional clave de la docencia. O sea, no es un extra, es parte del núcleo del trabajo. Exactamente. Es decir, saber diseñar cómo se va a aprender algo es tan importante y a veces más desafiante que el propio conocimiento de la materia. Conocer los datos de la Revolución Mexicana, digamos, es una cosa. Pero anticipar cómo 30 adolescentes con diferentes niveles de atención van a procesar esa información y cómo conectarla con su realidad actual, híjole, requiere una habilidad completamente distinta. Siguiendo con la idea de la arquitectura que decíamos al principio, es como si creyéramos que un arquitecto solo necesita saber de las propiedades físicas de los ladrillos. Claro que necesitas conocer tus materiales, pero la verdadera competencia, lo que realmente hace que el edificio no se caiga y sea habitable, pues es saber dibujar el plano considerando a las personas que van a vivir ahí. Ándale, es una gran analogía. Y no basta con tener una buena intención. Este documento analiza la planificación desglosando 8 rasgos característicos que nos ayudan a entender qué pasa realmente en la mente de un docente. Y uno de los puntos más reveladores, que es el segundo rasgo que mencionan, es que planificar es, en esencia, un acto de anticipación de la acción. Anticipar para modificar algo, supongo. Tal cual. Su propósito es modificar una situación existente. El docente mira a su grupo y dice, bueno, hoy no saben cómo resolver una ecuación,
pero mañana quiero que sepan hacerlo. Pero esa anticipación choca de frente con la incertidumbre del momento. Porque por más que anticipes, la realidad del aula siempre tiene la última palabra. Siempre hay un factor sorpresa. Se va la luz, alguien se pelea, en fin. Así es. Y tradicionalmente se pensaba en la planificación escolar como algo puramente preactivo, es decir, algo que solo ocurre antes de la clase, en el escritorio de tu casa el domingo por la tarde. El clásico maestro calificando y planeando el fin de semana. Exacto, pero los expertos en educación coinciden en que la planificación también es activa. Ocurre durante la clase cuando tienes que ajustar sobre la marcha porque nadie entendió tu explicación. Y también es posactiva, cuando termina la lección y reflexiona sobre qué falló y qué funcionó. Es un ciclo constante, no un documento de Word que se archiva y se olvida. Entonces, si es un ciclo constante y la realidad es tan caótica como dices, ¿qué función cumple exactamente sentarse a escribirlo antes? En la investigación mencionan el concepto de la representación, que es el tercer rasgo. Hablan de cómo el maestro crea una especie de estado esperado en su cabeza. Y yo leyendo esto pensaba que, me imagino que es casi un mecanismo de supervivencia, ¿no? 100%. Es una forma fantástica de visualizarlo. En psicología y educación se habla a veces de la necesidad de crear un espacio transicional. Básicamente, la planificación funciona como una especie de simulador de vuelo mental. Uy, me encanta esa imagen. O sea, antes de entrar al aula, que es este entorno ruidoso, impredecible y lleno de variables vivas, el maestro se sienta en su simulador de vuelo. Exacto. Revisa los instrumentos, visualiza las posibles turbulencias, tipo, si les pongo este ejercicio de matemáticas, sé que a Juanita se le va a complicar y se va a frustrar. Así que mejor preparo un ejemplo más visual por si acaso. Precisamente eso. En ese simulador mental, el docente transforma lo desconocido, que es la clase de mañana a primera hora, en algo familiar y manejable. Hay un plano técnico, claro, donde decide cuánto tiempo le dedicará a cada tema. Pero también hay un plano profundamente subjetivo. En ese simulador entran los miedos del profesor, sus expectativas, su pasión por el tema. Está anticipando no solo el conocimiento, sino las emociones que van a surgir. ¡Wow! Pero claro, este simulador mental no ocurre en un vacío aislado, ¿verdad? El maestro no es un ermitaño en una cueva escribiendo un pergamino mágico. La investigación enfatiza muchísimo, en su cuarto rasgo, que esto es una práctica social. Y esto me llama mucho la atención porque solemos pensar en planear como el momento más solitario de la profesión. Es solitario, digamos, en la ejecución física de sentarse a teclear o escribir, pero es sumamente social en su naturaleza. Cuando un maestro planea, está inmerso en un entramado institucional y cultural enorme. Está tomando decisiones discursivas basadas en lo que espera la escuela, lo que demandan los padres de familia, los lineamientos políticos del país en ese momento y los valores de su comunidad. Está guiado por lo que teóricamente se llama una estructura teleoafectiva. A ver, detengámonos en ese término un segundo. Estructura teleoafectiva. Suena a algo que te recetarían en la farmacia para el dolor de cabeza. ¿Cómo bajamos eso a la realidad de una escuela normal? Sí, suena súper académico, pero significa que toda práctica humana está guiada no solo por reglas y conocimientos fríos, sino por fines, valores y afectos. Teleo viene de fin o propósito y afectiva, pues, de las emociones. Ok. Fines y emociones. Exacto. Imagínate esto. Un maestro en una comunidad rural muy marginada no planea su clase igual que un maestro en un colegio privado de élite en la capital, aunque el tema del programa sea exactamente el mismo. Claro, el contexto lo cambia todo. Sus fines son distintos, los valores que intentan inculcar tienen matices diferentes y el vínculo emocional con las carencias o los privilegios de sus alumnos moldea completamente lo que deciden enseñar y cómo lo enseñan. El papel aguanta todo, pero la planificación real está anclada a ese contexto social. Entendidísimo. Ahora, hablemos de cómo todo ese torrente de presiones sociales, emociones y saberes aterriza finalmente en el papel y en la acción frente al grupo. Porque la investigación, en sus siguientes rasgos, habla de la movilización de diversos saberes y la articulación de elementos heterogéneos. Siento que aquí es donde el trabajo intelectual se vuelve realmente pesado para el docente.
Lo es. Está cañón porque no solo estás movilizando tu conocimiento académico o científico del tema, estás integrando tu experiencia de años previos, las herramientas tecnológicas que tienes o no tienes disponibles, el tiempo real de la clase que, aceptémoslo, siempre es menor al que esperabas. Siempre. Que si el aviso de la dirección, que si tardaron en entrar. Sí, y el espacio físico. O sea, ¿los pupitres se pueden mover en círculo para hacer un debate o están atornillados al piso de la escuela? Toda esa articulación responde a dos grandes preguntas constantes que se hace el maestro, los porqués y los para qué de lo que se está enseñando. Y esto me lleva a uno de los conceptos que, en lo personal, me voló la cabeza al revisar este material. Abordan la idea de que la planificación es tanto un proceso como un producto. Y para explicarlo, traen a la mesa al filósofo Gilles Deleuze. La investigación describe el proceso de planear como un nudo de totalización. O sea, es algo móvil que aparece, desaparece, se conserva y cambia. Y leyendo esto, te juro que se me vino a la mente la imagen de un nudo corredizo. El nudo corredizo es una imagen muy precisa para esto. A primera vista, la planificación parece un objeto sólido y terminado cuando la entregas impresa en la oficina del director. Ese es el producto. Y claro, al ser un documento escrito, tiene una dimensión argumentativa. Quien lo redactó está justificando, explicando y persuadiendo a través del texto de que su clase tiene sentido y tiene rigor. Exacto. Ahí se ve firme, como un nudo bien apretado. Pero luego entra al salón de clases y se da cuenta de que la mitad del grupo no entendió la lectura asignada y además, no sé, hay un simulacro de sismo programado a mitad de la hora. Ese producto, ese documento firme, pues no sirve de absolutamente nada si no tiene la capacidad de comportarse como un proceso vivo. Ahí es donde entra la naturaleza del nudo corredizo que mencionas. Debe tener la capacidad de aflojarse, adaptarse a la forma del obstáculo, desatarse si es necesario y rearmarse en tiempo real. Un buen plan no es una camisa de fuerza, es una totalización abierta, como dicen los académicos. Existe en un estado de cambio constante. Y si es tan fluido, dinámico y hermoso en la teoría, pues ¿por qué en la práctica la mayoría de los docentes sienten que es una auténtica tortura? Digo, conozco a muchos maestros y cuando les mencionas la palabra planeación, inmediatamente ponen los ojos en blanco. Sienten que les quita tiempo valioso de la enseñanza real para cumplir con un trámite burocrático. Si esto es un simulador de vuelo mental supervital, ¿de dónde viene este odio generalizado hacia el formato? Es una gran pregunta. Y viene de una tensión muy profunda entre las diferentes funciones que la escuela le exige a ese documento. El texto de Monetti y Molina nos habla de múltiples funciones, que es el octavo rasgo. Algunas son obvias y muy prácticas: orientar la clase, reducir la incertidumbre, justificar las decisiones pedagógicas e incluso representar políticamente lo que la escuela quiere proyectar. Todo eso es útil. Pero hay dos funciones específicas que entran en un conflicto brutal en el día a día. Me imagino que te refieres al choque entre la función de control y la función epistémica que mencionan mucho en el texto. Exactamente esa tensión. Por un lado tienes la función de control. Las instituciones educativas, los ministerios, los directores, necesitan mecanismos burocráticos para supervisar el trabajo. Necesitan métricas, ¿sabes? Necesitan un formato estandarizado que puedan revisar rápidamente para palomear que el maestro sí está trabajando. Esto exige rapidez, rigidez y llenar casillas vacías. Típico correo de entrégame tu plan de la semana en este formato de Excel específico para el viernes a las 3 de la tarde o hay penalización en tu pago. Así es la realidad. Y por otro lado, compitiendo contra eso, tienes la función epistémica, que, ojo, esta es la más importante para el aprendizaje real. Es la función donde la planificación sirve como una herramienta para que el propio maestro indague, reflexione y descubra cosas nuevas sobre cómo enseña. Requiere pausa, requiere aceptar que no todo saldrá bien y sobre todo requiere espacio para la incertidumbre. Se canibalizan por completo. O sea, la exigencia burocrática del Excel asfixia el tiempo y la libertad mental que necesitas para realmente diseñar una buena clase. Si el sistema te castiga por salirte del margen o por no llenar la tablita, terminas diseñando la clase para satisfacer al supervisor que revisa el documento, no para los alumnos que van a recibir la lección.
Ese es el corazón del problema y la triste realidad del sistema educativo en muchísimos países. Las autoras argumentan fuertemente que es imperativo reivindicar esta función epistémica. Tenemos que dejar de ver el documento de planificación como una simple herramienta de vigilancia laboral. Si el plan de clase se reduce a un escudo para evitar un regaño administrativo, perdemos la esencia misma del nudo corredizo. Perdemos la capacidad de adaptación. Híjole, y esto plantea un problema gigantesco a futuro si lo piensas. Si el terreno laboral es este campo minado lleno de burocracia y tensiones, ¿cómo se le enseña a hacer esto a un estudiante de 20 y tantos años que quiere ser maestro? O sea, ¿cómo le enseñas a caminar por esta cuerda floja sin aterrorizarlo y sin convertirlo prematuramente en un burócrata apático? Pues diste en el clavo. Ese es un desafío monumental en la formación docente actual, y el artículo le dedica toda una sección profunda a esto. El primer gran obstáculo es que es virtualmente imposible enseñar a planificar en lo abstracto, encerrados en un salón universitario. Para aprender a anticipar, los futuros maestros necesitan observar aulas reales, necesitan absorber el caos, el ruido, las dinámicas de poder en los diferentes niveles escolares antes de siquiera intentar escribir un plan. Es súper lógico. No puedes diseñar una estrategia de navegación si nunca has visto el mar y si solo has estudiado el agua en un vaso, ¿no? Totalmente. Pero el desafío no termina ahí, ¿eh? Existe una confusión inmensa en las propias universidades entre lo que es puramente técnico y lo que es profundo. Muchos estudiantes creen que acreditar la materia de planificación es simplemente aprender a llenar correctamente el formato de columnas que usa su universidad. Pero en el fondo planificar requiere cuestionar tu propia historia. O sea, si a mí me enseñaron matemáticas a gritos y repitiendo tablas de multiplicar en voz alta frente a todo el salón, mi instinto natural, aunque no quiera, tal vez sea replicar ese modelo cuando yo esté al frente de un grupo. Es que sí, la formación exige revisar la biografía escolar del estudiante. Si no se cuestionan sus propias experiencias de aprendizaje, simplemente van a arrastrar y repetir los vicios del pasado bajo un formato moderno. Además, hay que lidiar con la evolución histórica de cómo concebimos la enseñanza, ¿no? A mediados del siglo XX, el modelo reinante era la programación por objetivos. Claro, un modelo súper industrializado, súper rígido. Todo giraba en torno a la eficiencia. Formular un objetivo exacto, seleccionar el contenido exacto, ejecutar la actividad y evaluar el resultado. Como una fábrica de ensamble, literal. Era un modelo de sucesiones fijas y cerradas. Si el alumno no lograba el objetivo exacto, había fallado el proceso completo. Pero al entrar al siglo XXII, los paradigmas educativos chocan con la realidad de un mundo mucho más complejo, y surge lo que se conoce como la racionalidad práctica, una visión que asume que los problemas del aula no se resuelven aplicando una fórmula técnica universal, sino a través de la reflexión sobre la marcha, entendiendo el contexto único de ese momento. Me suena a que durante décadas preparamos a la gente para que supieran leer y ejecutar partituras de música clásica a la perfección, sin equivocarse en una sola nota. Pero cuando se gradúan y llegan al salón de clases real, descubren que lo que realmente necesitan son habilidades de improvisación de jazz. O sea, tienen que conocer las escalas. Claro, los saberes están ahí, pero tienen que escuchar al resto de la banda, leer al público y crear algo nuevo en el momento. Qué buena forma de ponerlo. La improvisación de jazz ilustra esto perfectamente. Tienes un tema base, pero el desarrollo es vivo y depende de la interacción. Para lograr esto, quienes forman a los futuros docentes tienen que cambiar radicalmente su enfoque. Tienen que dejar de pedir planificaciones como rituales burocráticos para pasar la materia. Tienen que exigir que esos documentos sean ejercicios argumentativos y críticos. En lugar de preguntar, oye, ¿llenaste bien la columna B? Exacto. Deberían preguntar, a ver, ¿por qué tomas esta decisión sabiendo que tus alumnos tienen este contexto particular? Deben enseñar que la planificación siempre está abierta a la inmediatez. Y para intentar sintetizar todo este caos hermoso que hemos estado platicando, para desechar de una vez por todas la idea de la fórmula matemática o la receta de cocina paso a paso, la investigación cierra proponiendo una mirada diferente. Nos invitan a ver la planificación como un tejido complejo, y para esto se basan en el pensador Edgar Morin. Morin es fundamental aquí. Él aborda el concepto de complejidad desde su raíz etimológica latina, que es complexus. Literalmente significa lo que está tejido en conjunto.
Y eso es la planificación didáctica, ni más ni menos. No es una lista de pasos aislados. Es un tejido denso compuesto por elementos completamente heterogéneos, pero que están inseparablemente asociados. Es muy loco pensar en cuántos hilos diferentes se cruzan en una sola clase de 45 minutos. Tienes el hilo del rigor científico del tema, el hilo del estado de ánimo de los adolescentes, el hilo de la presión del director, el hilo de tu propio agotamiento como maestro porque a veces no dormiste bien, y todo, absolutamente todo, tiene que sostenerse unido. Y eso genera una paradoja filosófica muy interesante que plantean las autoras. La planificación es, al mismo tiempo, lo uno y lo múltiple. Es lo uno porque al final del día es un evento concreto, es la clase de geografía del miércoles a las 10. Y es lo múltiple porque contiene todas esas dimensiones que mencionaste. Voces institucionales, saberes disciplinarios, azares e interacciones humanas impredecibles. Aceptar la planificación como este tejido es vital. Es la única forma de dejar de verla como la aplicación mecánica de una teoría y empezar a vivirla como un espacio constante de creación y colaboración. Me fascina esa imagen. O sea, no es un rompecabezas que viene en una caja donde ya existe una imagen predeterminada y tú solo tienes que encontrar la forma correcta de embonar las piezas. Es más bien como un telar. Tienes una estructura base, claro, que es el currículum, pero cada maestro, todos los días, se sienta a tejer con hilos distintos, de colores y texturas diferentes. A veces se le acaba un hilo a la mitad y, pues, tiene que usar otro. A veces el diseño cambia sobre la marcha porque así lo pide la tela. Y el resultado siempre va a ser único porque responde a quienes están sentados en los pupitres ese día en particular. Aprender a transitar con soltura entre la anticipación rigurosa que exige tu profesión y la adaptación flexible que te demanda la realidad humana es, me atrevería a decir, el verdadero arte de enseñar. Pues llegamos al final de este recorrido y de verdad creo que nuestra perspectiva ha dado un giro total. Retomando lo que platicábamos al arranque de este análisis a fondo, para cualquiera de quienes nos escuchan hoy, el valor de interiorizar todo esto va muchísimo más allá de los muros de una escuela. Piensa en tu día a día, ya sea que estés diseñando un programa de capacitación para tu departamento de ventas, trazando los objetivos trimestrales de tu startup o intentando estructurar una nueva rutina familiar en casa, necesitamos urgentemente dejar de ver nuestros planes como prisiones de control. Exacto. Los planes no son profecías que deben cumplirse a la fuerza ni actas de fiscalización para castigar a la gente. Totalmente. Debemos abrazar la idea de que planear es armar ese nudo corredizo del que hablábamos. Son tejidos complejos que tienen que hacerle espacio a la incertidumbre sí o sí. El plano nunca va a ser exactamente igual al territorio en la vida real y eso no es un fracaso del arquitecto, es simplemente la naturaleza de la vida. Pero bueno, nos despedimos por hoy, no sin antes dejar a nuestra audiencia con una pregunta para que la sigan masticando durante la semana. Si a lo largo de este análisis hemos establecido con tanta claridad que una buena planificación debe ser un puente flexible hacia un futuro lleno de humanos caóticos e impredecibles, ¿qué dice de nuestra sociedad moderna el hecho de que sigamos tan profundamente obsesionados en las oficinas, en el gobierno, en las escuelas, con formatos rígidos, casillas de verificación y métricas de control tan asfixiantes? Quizás, en el fondo, no le tenemos miedo a planear mal. Quizás a lo que le tenemos pánico es a perder la ilusión reconfortante de que tenemos el control absoluto de las cosas. Piénsenlo. Nos escuchamos en la próxima. Excelente trabajo, has terminado este tema, un paso más cerca de tu meta. Nos vemos en el próximo video.